Hola, bienvenidos a la cuarta cumbre ESG de Badaroy de Lucas, Sociedad de Abogados, un espacio que transciende el debate técnico y se afirma como un territorio de pensamiento, rigor y sensibilidad crítica. Aquí creemos que ESG no es un eslogan, es un método. Es una lente para comprender el derecho, la economía y las profundas transformaciones de nuestro tiempo. Esta edición nace del diálogo constante entre Brasil, Italia y Europa y se estructura como un viaje intelectual por la sostenibilidad como responsabilidad compartida y por la gobernanza como práctica ética. Antes de presentar a nuestro ilustre invitado, quiero enviar un saludo muy especial y afectuoso a mis alumnos de la carrera del Derecho de la Universidad Paulista, Campus Sorocaba. Es inspirador ver a la nueva generación de juristas siguiendo temas que están en la frontera del derecho global. Hoy nos dedicamos a un tema decisivo, la responsabilidad derivada del Reglamento General de Protección de Datos, un sistema cuya complejidad exige respuestas normativas sofisticadas. Para arrojar luz sobre este tema, este debate, contamos con una de las voces más respetadas del derecho privado europeo, el profesor Dr. Angelo Venchiaruti de la Universidad de Studi de Trieste, profesor de Derecho Privado desde el año 2000, con una investigación iniciada en 1985. El doctor Venchiaruti cuenta con una formación jurídica que abarca Trieste, París I, Sorbona, la Universidad de Londres, Barcelona, la Universidad de California, Berkeley. Su producción científica, como ya dice otras veces, es monumental. Autor de decenas de libros, artículos sobre responsabilidad civil, contratos, consumo y también derecho comparado, siendo, creo, una presencia constante en las principales revistas jurídicas de Europa. Su actividad académica es igualmente vasta. Vicecoordinador del doctorado Diritto per l'innovazione nel espacio jurídico europeo, miembro del Comité de Ética de la Universidad de Trieste y exdirector del Departamento de Derecho y Economía, delegado de protección de datos, DPO, de su universidad, lo que le otorga una visión práctica única sobre el tema que trataremos hoy. Es miembro también de las entidades científicas más prestigiosas, como el Instituto Europeo de Derecho, el IVIENA y la Asociación Henri Capital. Para mí, como ya dije otra vez, profesor Angelo, personalmente es un honor especial presentar esta sesión en 2026, como bien sabe, estaré en la Universidad del Estudio de Trieste como profesor e investigador visitante, profundizando, creo, precisamente en estos diálogos académicos que hoy nos reúnen ante un maestro cuya obra transciende tradiciones jurídicas. Esta conferencia es un encuentro con el futuro. Muchas gracias, profesor Venchiaruti. Tiene usted la palabra por ahora. Muchas gracias, profesor Badaro, por sus palabras. Son verdaderamente un placer y sobre todo un honor estar aquí y hablar y poder eh, compartir algunas observaciones, algunas reflexiones sobre este tema y poder en algunas maneras contribuir al debate sobre los temas de la protección de los consumidores, sobre los temas de de las relaciones entre el derecho europeo y del derecho de Brasil, de la América Latina. El tema de hoy es sobre el tema de la responsabilidad derivada de una infracción del Reglamento General de Protección de Datos, eh, especialmente a la luz de la experiencia italiana. Y algunas palabras de introducción, creo, son necesarias para ilustrar un poco el contenido de este Reglamento General de Protección.
El Reglamento General de Protección de Datos es un reglamento de la Unión Europea y fue adoptado en el 2016 con el número es 679. Es un reglamento comunitario, una ley comunitaria relativa a la protección de las personas físicas. Entró en vigor 2 años desde el mayo del 2018, y como es un reglamento, no una directiva, el reglamento es directamente aplicable, no ofrece flexibilidad para que los Estados miembros ajusten determinados aspectos de la ley. El objetivo principal del reglamento es mejorar el control y los derechos de las personas sobre sus datos personales y simplificar el entorno normativo también para los negocios nacionales e internacionales. El reglamento sustituyó una directiva anterior, una directiva del 1995, sobre el mismo tema, pero el intento de la Unión Europea fue un intento de unificar la legislación sobre este tema. Por esta razón, la directiva fue sustituida con un reglamento. El reglamento es importante también porque se convirtió en un modelo para muchas otras leyes en todo el mundo, como creo también como modelo por el Brasil y creo por otros países de Sudamérica. En resumen, el reglamento, el nuevo régimen de protección amplia el alcance de la ley de la protección de los datos de la Unión Europea a todas las compañías extranjeras que tratan datos de residentes de la Unión Europea. Para cumplir con estas regulaciones, esto implica el coste de un estricto régimen de cumplimiento de protección de datos con penalizaciones severas de hasta el 4% de la facturación mundial. El contenido es un contenido bastante largo, consta de 11 capítulos, más que 100 artículos, y se aplica el alcance del reglamento se aplica sí al responsable del tratamiento, sí al encargado del tratamiento de los datos. Como otros aspectos importantes, me parece importante recordar que el artículo 6 del reglamento establece las bases legales para el tratamiento. La primera base es el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales, con uno o más propósitos específicos. También el tratamiento puede ser necesario para la ejecución de un contrato, de que el interesado es parte o para tomar medidas precontractuales. O también el tratamiento es necesario para cumplir con una obligación legal, o es necesario para proteger intereses legales. Es necesario para la realización de una tarea llegaba a cabo de un interés público. Este es un tema bastante articulado, bastante complicado, o es necesario por el ejercicio de poderes públicos. El tratamiento es necesario también para otra base legal. El tratamiento es necesario para la satisfacción del tratamiento, para la satisfacción de intereses públicos, intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento o para un tercero,
cuando, salvo que dichos intereses sean anulados para los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado. Tiene de hacer un balance entre el interés del tercero o del interesado y del responsable del tratamiento. Y hay reglas muy específicas para disciplinar el consentimiento y otros aspectos de la base fundamentales, de las bases fundamentales por el tratamiento. Y, hay un artículo y también hay algunas medidas que los responsables del tratamiento tienen adoptar para tratar los datos. Uno de los temas más delicados, más controversos de estos tratamientos es el tema de la responsabilidad civil por el tratamiento de los datos. Y hay un artículo del reglamento, l'articolo 82, que constituye la premisa por los tratamientos, porque este artículo establece que en caso de infracción del tratamiento y de preju- per- prejudi- perjudicios de las personas, el interesado tiene el derecho a recibir una indemnización o indemnización por los daños patrimoniales y por los daños no patrimoniales, por los daños que no tienen consecuencias patrimoniales, que no han consecuencias patrimoniales. El artículo es un artículo eh, simple que no contiene otros elementos para establecer las condiciones de la responsabilidad y las condiciones por la indemnización. Y sobre este tema, recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que tiene competencia, que tiene poder en materia de interpretación del derecho de la Unión Europea, se ha pronunciado con una serie de decisiones sobre la interpretación de este artículo 82, apartado 1 del reglamento. Estas sentencias han suscitado en el ámbito europeo un interés especialmente amplio y articulado, porque estas sentencias no se limitan a la importante aclaración sobre los requisitos y los límites de la responsabilidad civil y la responsabilidad civil y del derecho a la indemnización de los datos. Y en casos de infracción de estas disposiciones, y son importantes porque amplian en el mismo tiempo, han creado son piezas importantes en un proceso más amplio de elaboración de una normativa o una jurisprudencia europea en tema de responsabilidad civil. Bajo a este último aspecto, estas sentencias contienen un alcance sistemático relevante, porque las experiencias pasadas para crear una responsabilidad civil a nivel europeo eh, han
son pocas las experiencias anteriores sobre este tema. Algunos, algunos tentativos, algunos iniciativas, por ejemplo, del grupo europeo en tema de responsabilidad civil. Este grupo europeo elaboró principios generales de derecho europeo en tema de responsabilidad civil, pero los efectos concretos de estas elaboraciones doctrinales no son, no son, no han sortido efectos muy amplios. Y también otras iniciativas a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, la propuesta presentada en 2023 sobre el tema de la responsabilidad por la indemnización por daños y perjuicios causados por el sistema de inteligencia artificial no han proseguido su camino y la Comisión Europea decidió retirar estas respuestas. Y por estos motivos, por estas razones, la serie de sentencias del Tribunal de Justicia sobre la responsabilidad y la indemnización por daños y perjuicios por infracción del Reglamento General de Protección de los Datos parecen haber dado inicio a una nueva etapa sobre este tema en la construcción de un derecho a la responsabilidad civil. Estas decisiones parecen asumir un papel impulsor y porque a través de la interpretación jurisprudencial establecen criterios, principios susceptibles de orientar de manera uniforme la materia en el ámbito europeo, de la Unión Europea, contribuyendo así a la consolidación de un espacio jurídico europeo común también en lo que respecta a la responsabilidad civil extracontractual. Me parece importante recordar las diferentes cuestiones sobre la que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia en la interpretación del artículo 82, apartado 1 del reglamento. En primer lugar, analizaré, por lo tanto, las conclusiones del tribunal y prestaré especial atención a las etapas más significativas del racionamiento por los jueces de Luxemburgo en las diversas sentencias. De este modo, me parece importante ilustrar el alcance de la responsabilidad y las reglas de indemnización por daño y perjuicio por infracción del reglamento general. En primer lugar, a la luz del artículo 82, los 82 apartado 1, los jueces europeos han explicado en primer lugar los elementos constitutivos del caso de responsabilidad por infracción de reglamento para facilitar la comprensión de quien está escuchando esta conferencia. Recuerdo el texto de la disposición dedicada al derecho a indemnización y responsabilidad. En resumen, este artículo establece que toda persona que haya sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales, estas son las expresiones, los términos a nivel europeo,
materiales significa patrimonial, inmateriales significa daños sin consecuencias patrimoniales. Todas personas que hayan sufrido daños y perjuicios materiales y materiales como consecuencia de una infracción del presente reglamento tendrán derecho a recibir del responsable o del encargado del tratamiento una indemnización por los daños y perjuicios sufridos, salvo que estos demuestren que el hecho dañoso no le es imputable en modo alguno. Ya en los primeros comentarios de estas previsiones legislativas se señaló la insuficiencia de la normativa europea limitada a tipificar un único específico de responsabilidad civil y no a regular de manera articulada todo el régimen de indemnización por infracción del reglamento. Por lo tanto, fue el tribunal llamado a pronunciarse con el sistema de la pregunta prejudicial para la interpretación del derecho comunitario. Tenemos un especial procedimiento reglamentado en el tratado por el funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia, llamado a pronunciarse en vía prejudicial, en vía interpretativa, a instancias de los jueces nacionales se desempeñó un papel fundamental en la interpretación de este artículo. En el primer caso fue un órgano judicial supremo austríaco que planteó una primera cuestión prejudicial. En particular, el órgano judicial remitente, el órgano judicial de Austria, preguntó en esencia si el artículo 82, apartado 1 de este reglamento debe interpretarse en el sentido de que basta la mera infracción de las disposiciones de dicho reglamento para reconocer un derecho a indemnización. En consonancia, me parece importante recordar que el tribunal se pronunció en consonancia con su enfoque metodológico. En su decisión recordó que el tenor de una disposición del derecho de la Unión Europea que no contenga una remisión expresa al derecho de los Estados miembros para determinar su sentido y su alcance, debe normalmente ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme en toda la Unión. Entonces, la idea de una interpretación autónoma y uniforme a nivel de la Unión Europea sin influencias de los derechos nacionales. Dentro de este marco conceptual, el tribunal concluye que la infracción del reglamento es necesaria, pero no suficiente para obtener una indemnización y que, de lo contrario, resultaría superflua la mención separada en el artículo de los términos y perjuicio o infracción. Él precisa además que al no haber sido establecida ninguna otra indicación por el legislador para que surja el derecho a obtener una indemnización por daño y perjuicio, son necesarias de forma acumulativa tres condiciones: la infracción de las disposiciones del reglamento por parte del autor del daño, infracción a las reglas del tratamiento de los datos personales para conservar en medida suficientemente segura
los datos personales. La primera condición, la infracción. La segunda condición, el perjuicio sufrido por la víctima y la existencia de una relación causal entre la infracción y el perjuicio. Em, una interpretación literal que significa la necesidad de las tres condiciones. Una interpretación literal que se corrobora también sobre el plano que se puede definir sistemático por el contexto en el que se escribe la disposición 82 del reglamento. Hay otras técnicas correctivas en el reglamento que pueden activarse solamente si existen otras condiciones. Y también el tribunal establece la necesidad solamente de estos tres artículos. Y hay un tema particular por el ámbito italiano, porque relacionando el derecho de la Unión Europea y el derecho italiano sobre la responsabilidad civil, por el derecho italiano es necesario porque sea como condiciones, como presupuesto de responsabilidad civil extracontractual, que el daño sea injusto, la injusticia del daño, que por los comentadores italianos significa que hay una lesión de un derecho, de una situación, de una situación protegida por el derecho, no solamente un derecho subjetivo absoluto, también una situación de derecho relativo o también una situación protegida por el derecho, pero necesita la lesión de esta situación protegida por el derecho, protegida por el derecho. Y según la orientación del Tribunal de la Unión Europea, no es necesario esto presupuesto, porque es un presupuesto solamente de algunos ordenamientos nacionales, no de la regla derivante de la normativa europea. Hay otros aspectos interesantes eh, que, que el Tribunal eh, de la Unión Europea, de Justicia de la Unión Europea especificó. Un punto importante, eh, aplicando siempre los mismos criterios interpretativos, se pronunció sobre el régimen de la responsabilidad civil, estableciendo, aunque reconociendo la incertidumbre suscitada por el tenor literal de algunas versiones lingüísticas de esta normativa, porque el reglamento de la Unión Europea es traducido en todas las lenguas, todos los idiomas oficiales de la Unión, que appartienen a los países, a los miembros de la Unión Europea, y hay algunas versiones lingüísticas que reconocen, que suscitan incertidumbre, pero la conclusión de la Tribunal de la Unión Europea es que la la responsabilidad es una responsabilidad eh, eh,
una responsabilidad eh, por culpa, pero una responsabilidad por culpa presunta. E significa che un meccanismo di responsabilità debida a una culpa acompañado por una inversión de la carga de la prueba. Segundo el Tribunal de Justicia, este sistema de responsabilidad permite garantizar un equilibrio entre los intereses de las víctimas que pretenden que la indemnización y los intereses de los encargados al tratamiento. Y eh, otros puntos son el contenido del daño. Por el contenido del daño hay, son indemnizables los daños materiales y también los perjudicios inmateriales. Perjudicios inmateriales y, um, que significa una pérdida de las posibilidades, de las pérdidas que determinan unas consecuencias en el ámbito personal. No solamente los daños materiales, pero también los daños inmateriales. En este punto, el tribunal especifica que el artículo diversamente, por ejemplo, aquí también de la jurisprudencia de Italia, no necesita algún umbral de gravedad, no menciona algún umbral de gravedad. Todos los daños son indemnizables. Diversamente, también aquí de la jurisprudencia de Italia, donde para intentar una limitación de la indemnización de los daños inmateriales, el Tribunal Supremo de Italia, la Corte de Casación, pretende una gravedad de los daños, de las consecuencias sobre el aspecto material. Y creo que también hay otros aspectos como son los criterios de indemnización, los criterios de cuantificación de los daños inmateriales. En este punto, segundo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, partiendo siempre de las mismas premisas, que faltan indicaciones específicas en el reglamento sobre este punto, las modalidades son modalidades nacionales. Me parece importante recordar un último punto, siempre en consecuencia de una pregunta interpretativa, en este caso de un tribunal de Letonia, del país de Letonia, y en este caso, en el caso específico, eh, preguntó el tribunal si este artículo 82, apartados 1, en el sentido, debe interpretarse en el sentido de que permite, cuando no exista la posibilidad de establecer la situación anterior o a la causación del perjuicio, se permite como medida de indemnización de los daños inmateriales la presentación de disculpas. Si la disculpa puede constituir
una reparación del daño moral, del daño inmaterial. Y el Tribunal de Justicia sentenció sobre este punto, estableciendo que en este punto son los tribunales nacionales, las legislaciones nacionales que pueden regular en este punto, admitiendo en vía teórica que las disculparse puede constituir una medida para indemnizar, para reparar el daño material. Porque en algunos sistemas europeos y también fuera de Europa, por ejemplo, en Japón, las disculpas son medidas de reparación del daño moral. Y también en Italia, perdone, en Europa como en Letonia, pero también en Holanda, en los Países Bajos, son medidas de indemnización. Bueno, puedo concluir diciendo que, haciendo algunas consideraciones finales. Claramente, esto artículo ha suscitado, y sobre todo las sentencias del Tribunal Supremo han suscitado esto interés porque muchos comentadores en esta elaboración han, como se dice, individuado la creación de un derecho de la responsabilidad civil, un derecho privado de la Unión Europea, que es bastante interesante porque tenemos algunos ejemplos, algunos no han sortido ese efecto, pero tenemos, por ejemplo, en Italia, en un otro tema que puede ser interesante, es el tema de la responsabilidad por daño por productos defectuosos, la responsabilidad del productor. Esta tenemos una directiva que ahora fue renovada, fue modificada en algunos aspectos, pero tenemos esta directiva desde el 1985. Entonces, son más o menos 50, 40 años de directiva, 40 años de directiva, con algunas importantes pronuncias del Tribunal Supremo, pero también de los tribunales nacionales. Entonces, esto es esto de la responsabilidad civil por infracción del reglamento sobre los datos personales puede ser otro capítulo de la formación de un derecho privado sobre la responsabilidad civil europea. Y gracias por la atención. Profesor Venchiaruti, muchas gracias por su ponencia hoy en la cumbre, en la cuarta cumbre de ESG de nuestro estudio jurídico. Bueno, como siempre, usted conseguir poner el tema de una manera precisa. Su ponencia fue extremadamente cirúrgica. Me gusta mucho, principalmente el aspecto de la cuestión de la disculpa como una manera de concluir la cuestión del daño moral. Bueno, yo preparé varias preguntas para usted, pero no hay necesidad de hacer preguntas porque yo estaba a leer, voy a enviar después y a todos que están a nos acompañar. Yo preparé 10 preguntas para el profesor Vinchiaruzzi, pero en la construcción de su ponencia, usted respondió todas. No, no estoy a brincar, es verdad. Así, por ejemplo, la primera. Profesor Vinchiaruzzi, el artículo 82 del reglamento de protección de datos prevé el derecho de la indemnización por daños materiales o inmateriales y usted habló de este asunto. Y la otra pregunta también sobre el impacto de las decisiones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, estoy muy contente, muy feliz por recibirlo hoy acá con nosotros.
Espero mucho que los oyentes, también los que están a ver esta ponencia de hoy en la cuarta cumbre de ESG, puedan ter aprovechado al máximo. Muchas gracias por su participación nuevamente. Bueno, como siempre hacemos en esta cumbre, las palabras finales son no de quien recibe el profesor, el palestrante, pero las palabras finales son verdaderamente de quien es recibido. Entonces, usted tiene las palabras finales a todos los alumnos, abogados, jueces que están a nos acompañar hoy. Profesor Venchiaruti, más un minuto para hacer las palabras finales. No, gracias por vuestros comentarios finales. Gracias por la invitación y gracias también por por los comentarios finales que son verdaderamente, como se dice, una sobreestimación, sobreestimado No, por mi ponencia. No, no. Intenté solamente una ilustración de las sentencias del Tribunal de Justicia con algunos comentarios, pero mi contribución fue verdaderamente muy relativa, muy limitada. no, fue, Gracias de nuevo fue- por la invitación. fue cirúrgica, fue perfecta. Muchas gracias a usted y a nuestros oyentes de forma muy especial, a los futuros abogados de la Universidad Paulista. Esperamos que este debate haya despertado en ustedes la curiosidad por el derecho internacional, por el derecho privado, por la responsabilidad civil. Y creo que el futuro está en la intersección entre tecnología, ética y responsabilidad. Bueno, gracias a todos por nos acompañar en este episodio de la cuarta cumbre. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Hasta la próxima.